Mi nombre es Andrés Morales, tengo 42 años y soy ingeniero mecánico especializado en automatización industrial. Durante los últimos 15 años he trabajado desde mi pequeño taller en casa, diseñando y prototipando máquinas para empresas medianas que no pueden costear los servicios de las grandes consultoras. Mi esposa Elena siempre me ha apoyado, incluso cuando nuestros vecinos se preguntaban por qué un ingeniero con maestría trabajaba desde un garaje convertido en lugar de una oficina corporativa. La verdad es que siempre preferí la libertad de crear sin las limitaciones burocráticas de las grandes empresas. En mi taller, rodeado del olor a aceite lubricante y el sonido metálico de las herramientas, podía desarrollar soluciones reales para problemas complejos. Mis clientes eran dueños de fábricas textiles, procesadoras de alimentos y talleres mecánicos que necesitaban automatizar procesos específicos que las máquinas comerciales no podían manejar. El problema familiar comenzó hace 3 años cuando mi cuñado Rodrigo se quedó sin trabajo. Elena me pidió que lo ayudara, que le diera una oportunidad en mi taller para que aprendiera el oficio. Rodrigo había estudiado administración de empresas, pero nunca había mostrado interés genuino por la ingeniería. Sin embargo, tenía ese carisma natural que hace que la gente confíe en él inmediatamente. Solo necesita una segunda oportunidad, me suplicó Elena una tarde mientras yo ajustaba los engranajes de una máquina empacadora. Prometió que se esforzaría de verdad esta vez. Cedí, como siempre hacía cuando Elena me pedía algo. Rodrigo llegó al taller con trajes caros y zapatos de vestir, completamente inadecuado para el ambiente de trabajo. Los primeros días se limitó a observar, haciéndome preguntas sobre cada proceso. ¿Y esto para qué sirve?, preguntaba señalando mis bocetos. ¿Cuánto tiempo te toma diseñar una máquina así? Inicialmente pensé que su curiosidad era genuina. Le expliqué mis métodos, le mostré cómo identificar las necesidades específicas de cada cliente y cómo traducir esos requerimientos en diseños mecánicos funcionales. Rodrigo tomaba notas en una tablet elegante, asintiendo como si realmente estuviera absorbiendo conocimiento técnico. Mi especialidad era diseñar máquinas de soldadura automatizada para piezas pequeñas, un nicho muy específico pero lucrativo. Durante años había perfeccionado un sistema de control de temperatura y presión que permitía soldaduras perfectas en componentes delicados, algo que las máquinas industriales estándar no podían lograr con la misma precisión. Es increíble lo que puedes hacer aquí, comentaba Rodrigo mientras veía mis máquinas funcionando. ¿Has pensado en expandir? ¿En buscar inversionistas? Yo siempre rechazaba esas sugerencias. Prefería mantener mi operación pequeña pero rentable, trabajando directamente con clientes que valoraban la calidad sobre la cantidad. Además, tenía mis razones para mantenerse bajo perfil profesional. En noviembre de ese año, estaba desarrollando mi proyecto más ambicioso, una máquina de soldadura ultraprecisa para componentes electrónicos. La idea había surgido durante una conversación con Miguel, dueño de una empresa de manufacturas electrónicas que luchaba con la calidad inconsistente de sus soldaduras manuales. Andrés, si pudieras automatizar este proceso manteniendo la precisión artesanal, revolucionarías toda mi producción, me había dicho Miguel mientras examinaba los componentes defectuosos en su fábrica. Durante meses trabajé en el diseño, experimentando con diferentes combinaciones de sensores, sistemas de control de temperatura y mecanismos de presión. Rodrigo estaba particularmente interesado en este proyecto, siempre preguntando sobre los detalles técnicos y los planos. ¿Puedo llevarme algunos dibujos para estudiarlos en casa?, me preguntó una tarde. Quiero entender mejor cómo funciona el sistema de control. Le presté copias de algunos bocetos preliminares, pensando que su interés indicaba que finalmente estaba tomando en serio el aprendizaje. Era un error que me costaría caro. En enero, Rodrigo anunció que había conseguido un trabajo en una empresa de consultoría tecnológica. Gracias por enseñarme tanto, Andrés. Realmente aprecio la oportunidad, dijo mientras empacaba sus cosas. Su despedida fue amigable, incluso me prometió recomendarme con sus nuevos contactos corporativos. Los siguientes meses fueron tranquilos. Completé la máquina de soldadura ultraprecisa y la entregué a Miguel, quien quedó encantado con los resultados. Sus niveles de calidad mejoraron un 60% y pudo reducir significativamente los costos de producción. Estaba considerando desarrollar una versión comercial cuando Elena llegó a casa con noticias perturbadoras. Andrés, ¿viste el artículo sobre la nueva empresa de Rodrigo?
Me preguntó mostrándome su tablet. Dice que desarrolló una tecnología revolucionaria de soldadura automatizada. Leí el artículo con creciente horror. Soldatech Innovations presenta la máquina de soldadura del futuro, decía el titular. La foto mostraba una máquina que era prácticamente idéntica a mi diseño, con algunos cambios cosméticos menores. Rodrigo aparecía en la foto con un traje elegante, posando orgullosamente junto a su invento. Este sistema patentado permite soldaduras de precisión micrométrica, citaba el artículo a Rodrigo. Después de años de investigación y desarrollo, finalmente hemos logrado lo que creíamos imposible. Mi sangre se congeló. No solo había copiado mi diseño, sino que estaba reclamando la autoría del invento. El artículo mencionaba que ya había cerrado contratos por varios millones de pesos con empresas manufactureras importantes. Elena, dije controlando mi voz, necesito hacer algunas llamadas. Esa noche llamé a mi abogado de patentes, licenciado Vargas, quien había manejado mis registros durante años. Rodrigo Cervantes ha robado mi diseño y lo está comercializando como propio. ¿Qué opciones tengo? Andrés, esto es serio, respondió después de revisar los documentos que le envié por email. Si tienes la patente original y puedes probar que él tuvo acceso a tus diseños, tenemos un caso sólido. Pero necesitaremos actuar rápidamente. Lo que Rodrigo no sabía, lo que nadie en mi familia sabía excepto Elena y mi abogado, era que yo había estado patentando cada uno de mis diseños importantes durante años. La burocracia mexicana era lenta, pero yo siempre había sido meticuloso con la documentación. Mi máquina de soldadura ultraprecisa había sido registrada 6 meses antes de que Rodrigo siquiera viera los primeros bocetos. Durante las siguientes semanas, Rodrigo se convirtió en una celebridad menor en los círculos empresariales locales. Su empresa, Soldatech Innovations, aparecía constantemente en revistas de negocios. Elena recibía llamadas de familiares que felicitaban a su hermano emprendedor exitoso. ¿Viste que Rodrigo salió en televisión?, me preguntó mi suegra durante una llamada telefónica. Dijo que su máquina va a revolucionar la industria. Qué orgullosa estoy de él. Yo mantenía la calma, aunque por dentro hervía de indignación. Rodrigo había tomado no solo mi diseño, sino también mis años de investigación, mis noches de insomnio perfeccionando cada detalle, y los estaba vendiendo como su brillantez empresarial. La confrontación llegó durante la cena familiar del domingo en casa de mis suegros. Elena había insistido en asistir a pesar de mi reticencia. No podemos evitar a la familia para siempre, había argumentado. Además, quiero escuchar su versión de la historia. Rodrigo llegó en un BMW nuevo, vestido con un traje que probablemente costaba más que mis ingresos mensuales. La casa se llenó inmediatamente de su presencia, relatando anécdotas sobre reuniones con inversionistas y contratos millonarios. La clave del éxito, pontificaba mientras cortaba su filete, es identificar oportunidades que otros no ven. Mientras los ingenieros tradicionales se aferran a métodos obsoletos, los visionarios como yo creamos el futuro. Su mirada se dirigió hacia mí con una sonrisa apenas disimulada de superioridad. Por cierto, Andrés, tengo que agradecerte. Esas charlas en tu tallercito me dieron algunas ideas interesantes. ¿Ideas?, pregunté manteniendo mi voz neutra. Bueno, ver cómo trabajabas me hizo darme cuenta de todo el potencial desperdiciado en la soldadura artesanal. Fue como una inspiración divina. Se recostó en su silla, claramente disfrutando el momento. Por supuesto, tuve que desarrollar toda la tecnología desde cero. No es fácil crear innovación verdadera. Mi suegro asintió admirado. Rodrigo siempre fue el más listo de mis hijos. Desde pequeño sabíamos que haría algo grande. Gracias por la idea estúpida de la máquina, continuó Rodrigo, su sonrisa volviéndose más cruel. Me hice rico con tu fracaso. Supongo que algunos nacemos para crear imperios y otros para tocar tuercas en garajes. El silencio en la mesa era absoluto. Elena apretó mi mano bajo la mesa, sabiendo que estaba a punto de explotar. Pero yo había aprendido a controlar mis emociones durante años de negociaciones comerciales difíciles. Sonreí tranquilamente y saqué una carpeta de mi maletín. Rodrigo, ya que estamos hablando de crear y de ideas, quiero mostrarte algo interesante. Abrí la carpeta y extraje varios documentos oficiales con sellos y firmas.
Estos son los documentos de patente de la tecnología de soldadura ultraprecisa. Registrada el 15 de agosto de 2022, 6 meses antes de que tuvieras los primeros bocetos. El tenedor de Rodrigo se detuvo a medio camino hacia su boca, luego se le cayó con un ruido metálico contra el plato. Su cara pasó del bronceado artificial a un tono grisáceo. ¿Qué? ¿Qué es eso?, tartamudeó. La patente número 2022-08-15MX4567, leí en voz alta. Autor, Andrés Morales Hernández. Título: Sistema de soldadura automatizada con control de presión y temperatura para componentes electrónicos de precisión. Mi suegra dejó su copa de vino. No entiendo. Rodrigo, ¿de qué está hablando Andrés? Rodrigo intentó recuperar la compostura. Esto debe ser un error. Mi tecnología es completamente diferente. Saqué otro documento. Este es el informe técnico que presentaste a tus inversionistas. Curiosamente, incluye diagramas técnicos que son idénticos a mis bocetos originales. Coloqué las dos hojas lado a lado. Mismo diseño de engranajes, misma configuración de sensores, incluso el mismo error de cálculo en la ecuación de temperatura que corregí 3 semanas después. El error había sido intencional de mi parte, una marca de agua invisible para identificar cualquier copia no autorizada de mis diseños. Rodrigo había reproducido fielmente hasta mis errores deliberados. Andrés, mi suegro intervino confundido. ¿Estás diciendo que Rodrigo robó tu invento? No solo lo robó, respondí sacando más documentos. También violó múltiples leyes de propiedad intelectual. Este es el aviso legal que envié ayer a Soldatech Innovations y a todos sus clientes. Cualquier uso de la tecnología patentada sin autorización constituye una infracción grave. Rodrigo se levantó bruscamente, su silla arrastrándose contra el suelo. Esto es ridículo. Yo desarrollé esa tecnología independientemente. ¿Independientemente? Pregunté abriendo mi laptop y mostrando una serie de fotografías timestamped. Estas fotos muestran mi máquina funcionando en diciembre de 2022, 2 meses antes de que tú inventaras tu versión. También tengo testimonios de Miguel Herrera, mi cliente original, confirmando las fechas de entrega y las especificaciones exactas. Elena finalmente habló, su voz fría como el hielo. Rodrigo, ¿realmente robaste el trabajo de mi esposo? ¿Yo? Es más complicado que eso, murmuró Rodrigo, su arrogancia anterior completamente evaporada. Andrés no estaba haciendo nada con esa tecnología. Yo solo vi el potencial comercial que él no pudo ver. El potencial comercial de mi propiedad intelectual patentada, corregí. Licenciado Vargas calculó que les debo regalías por aproximadamente 8 millones de pesos basándose en tus contratos públicos. Por supuesto, eso no incluye los daños punitivos por uso no autorizado. Mi suegro se pasó una mano por la frente. 8 millones de pesos. Sin mencionar, continué, que todos tus contratos actuales quedan automáticamente invalidados. Tus clientes tendrán que negociar directamente conmigo para licencias legales, o enfrentar sus propias demandas por uso de tecnología robada. Rodrigo se desplomó en su silla, la realidad de su situación finalmente penetrando su ego. Andrés, podemos llegar a un acuerdo. Podemos ser socios. Tu tecnología, mi capacidad de ventas. Rodrigo, dije cerrando mi carpeta, ya tengo socios. Se llaman contratos legales y respeto mutuo. 2 conceptos que claramente no entiendes. Los días siguientes fueron un torbellino legal. Soldatech Innovations se desplomó cuando sus inversionistas descubrieron que su tecnología estrella era robada. Los contratos millonarios fueron cancelados uno por uno. Rodrigo intentó declararse en bancarrota personal, pero las leyes de propiedad intelectual no permiten evadir esas responsabilidades. 3 semanas después, recibí una llamada de mi abogado. Andrés, Rodrigo quiere negociar un acuerdo. Está dispuesto a transferirte todos los activos de Soldatech, incluyendo la lista de clientes y los contratos de licencia. ¿Y las regalías? 8.400.000 pesos, más intereses. También acepta una declaración pública reconociendo que robó tu tecnología. Acepté el acuerdo. No por el dinero, sino por el principio. Rodrigo había apostado a que mi humildad y preferencia por el perfil bajo me impedirían defenderme. Se equivocó gravemente.
6 meses después, mi nueva empresa, Morales Precision Technologies, había crecido hasta emplear a 15 ingenieros especializados. Los antiguos clientes de Rodrigo se convirtieron en mis clientes más leales, impresionados tanto por la calidad de la tecnología como por mi integridad profesional. Miguel, mi primer cliente, se convirtió en mi socio minoritario y director de operaciones. Andrés, me dijo durante la inauguración de nuestra nueva planta, siempre supe que eras especial. Pero nunca imaginé que también fueras tan astuto. En cuanto a Rodrigo, escuché que ahora trabaja como vendedor de seguros en otra ciudad. Elena ya no habla con él, y mis suegros eventualmente entendieron que habían apoyado al ladrón en lugar de a la víctima. Las cenas familiares ahora son mucho más tranquilas y honestas. A veces, cuando paso por mi nueva oficina y veo mi nombre en letras doradas en la puerta, pienso en la lección que Rodrigo aprendió demasiado tarde. El verdadero éxito se construye con trabajo honesto y respeto por la propiedad intelectual de otros. Todo lo demás es solo una ilusión temporal destinada a colapsar cuando la verdad finalmente sale a la luz.